Estuve en Corea, escuché de un pastor en Japón que entró cuando empezó a participar en este movimiento de aposento alto, en este movimiento de Tarapán. Recuerdo que empezó a tener muchas dificultades, empezó a tener muchos problemas, muchos conflictos con la denominación, con otras iglesias. Eso me recordó a mí. Entonces dije, anda, mira, igual que yo. Problemas también. Pero hubo una respuesta que este pastor dio que a mí me ayudó, me hizo abrir los ojos. Este pastor dice que se negó a recibir ningún tipo de ayuda porque entendió una cosa muy importante. Él creía que la fe de los miembros de la iglesia, la fe de los miembros de su iglesia, crecería solo si ellos oraban y recibían respuestas a sus oraciones. Y a mí eso me hizo pensar, ¿verdad? Porque no es cuestión de pedir ayuda, no es cuestión de nada, sino que los creyentes tenemos que tener clara cuál es nuestro origen de las bendiciones. ¿Dónde está el origen de recibir las respuestas a nuestras oraciones? ¿Cuál es ese origen para que nosotros podamos recibir respuestas en nuestra vida? ¿Por qué? Porque lo más importante en la vida cristiana, lo más importante es encontrar precisamente la fuente de las bendiciones. Muchas veces oramos, Señor, danos bendiciones. Señor, danos, bendícenos. ¿Quién no ha orado así? Yo creo que todos y casi que todos los días. Pero más importante que eso es encontrar el origen de la bendición. Amén. Si yo recibo bendiciones, las puedo perder, ¿verdad? Pasan. Además, la bendición de hoy probablemente no te valga para mañana. Mañana vas a necesitar una nueva bendición. Entonces, ¿qué es mejor? En vez de, Señor, cada día, Señor, dame el origen de la bendición. Hay un refrán o hay un dicho, ¿verdad? En las ONGs, la ayuda social, que se dice, no me des un pescado, sino enséñame a pescar, ¿verdad? Esto es similar. Señor, no es que me des una bendición, dame la fuente y el origen de las bendiciones. Si nosotros pudiéramos encontrar un manantial de agua fresca, que no ha visto en un campo, ¿verdad? En una montaña, cuando encuentras un manantial y cuando encuentras ese agua fresca, significa que cuando tú tienes ese encuentro, cuando tú has encontrado ese manantial, no habrá hambre. Con ese manantial lo vas a tener todo. Siempre vas a tener agua, no importa lo que ocurra, siempre va a estar ahí. Nunca vas a necesitar nada porque estás en el origen, en la fuente de la bendición. Eso es lo más importante que tenemos que tener. Por eso, nosotros en nuestro ministerio, en ese ministerio de aposento alto, que llamamos en Tarapán coreano, ¿verdad? En coreano, pero aposento alto, ese discipulado, tiene que ver sobre todo en encontrar la fuente o el origen del evangelismo, porque ahí está el origen y la fuente de todas las bendiciones. Por eso muchas veces hay iglesias, miembros de otras iglesias que nos ven y nos ven raros, ¿verdad? Nos ven diferentes. Hablamos y dicen, es que el mensaje es diferente, es distinto. Digo, claro, no buscamos la bendición, buscamos el origen y la fuente de la bendición, que es el evangelismo. Por eso quizás sea diferente, sea distinto. Pero esa es nuestra dirección y esa es nuestra realidad. Por eso es que los estudiantes deben encontrar esa fuente antes de tener que enfrentarse a un mundo real que les espera fuera de los contextos de la iglesia, de la familia, de la casa, cuando tengan que enfrentarse a la propia vida, y no va a ser suficiente el hecho de que el remanente sea diligente en sus estudios. Esto va mucho más allá de ser diligentes o no. Es encontrar el origen de la bendición. Por eso es tan importante que podamos alcanzar y tener ese origen de la bendición en nuestra vida cristiana. Que yo pueda tener ese origen, esa fuente de la bendición que Dios le prometió a Abraham. Tú serás fuente y origen de bendición. ¿Por qué? Porque en ti voy a poner el pacto eterno. Pero eso es tan importante. Por eso hoy el texto que hemos leído de Romanos tiene que ver con obreros, tiene que ver con discípulos que han entendido esta realidad y que encontraron este origen de la bendición. Pero no solamente lo encontraron, sino que tenemos que ser aquellos, no solamente que lo encontremos, sino que a través de nuestra oración
tiene que ser que disfrutemos de ese origen, de esa fuente. Yo tengo que gozar y disfrutar de esa fuente. Yo puedo tener una fuente de agua muy fresca y estar tomándome una Coca-Cola. Está bien, te la puedes tomar, pero te garantizo no es lo mismo. Te garantizo que a los 5 minutos de tomarte la Coca-Cola o la Pepsi-Cola o la naranja, lo que sea, a los 5 minutos vas a volver a tener sed. Pero si tú bebes de la fuente, de esa agua fresca, probablemente vas a ser mucho más saciado durante más tiempo. ¿Amén? Necesitamos encontrar esa realidad y disfrutar como estos hombres y mujeres que hemos leído disfrutaron de esa fuente. ¿Cómo es que tengo que disfrutar de esa fuente? Tengo que gozar de Dios a través de la llenura del Espíritu Santo. Señor, gracias por la llenura que tú me has dado. El gozo de Dios es la oración. La oración es la fuente de la oración. El gozar es ese origen, es esa fuente. Si yo gozo de Dios, yo voy a poder gozar de la oración. ¿Por qué no oramos más? Es porque no terminamos de disfrutar de que Dios está con nosotros. Por eso no podemos disfrutar tanto. Por eso la mayoría de los creyentes no saben orar bien y no oran correctamente así. Si no alcanzamos el entendimiento de la llenura del Espíritu Santo, ¿sabe lo que estamos haciendo? Simplemente tomamos nuestras oraciones para pedir cosas. Dedicamos la mayoría de nuestras oraciones a pedir cosas, en vez de estar gozando y disfrutando de las bendiciones que Dios tiene a través de esa fuente que Dios nos ha dado. Dios que está con nosotros, yo tengo que disfrutar de esa fuente. Yo tengo que gozar de esa plenitud y llenura del Espíritu Santo, porque teniéndolo, lo tenemos todo. ¿Recordáis? Os dije el domingo pasado o el anterior, pastor, ¿tú qué don tienes? ¿Verdad? Muchas veces, por lo menos hubo una época no muy lejana que esto era muy habitual entre los pastores, entre los ministerios, entre los obreros en las iglesias, cuando se juntaban. Ay, ¿tú qué don tienes? Mira, yo tengo el don de profecía. ¿Y tú cuál tienes? Pues yo tengo el don de sanidad. Yo tengo el don de interpretación. Yo tengo el don de predicación. Muy pocos tenían el don. Y hay un don, lo podéis leer en Hechos, en Corintios 13, 12. Veo que hay un don que es el de ayudar. Ese nunca le vi a nadie que lo tenía. No, de verdad, nadie decía eso. No conocía a nadie que decía, no, yo tengo el don de ayudar. Nadie. Entonces dije, bueno, pues este para mí. Y entonces cuando me decían algo, ¿tú cuál don tienes? Dice, el que nadie utiliza, el de ayudar. ¿Verdad? Pero hasta que al final entendí, dije, ¿un don? ¿Dos dones? ¿Y por qué no todos? ¿Por qué no tener el origen de los dones? ¿Por qué no, en vez de tener dones, diferentes dones, por qué no tenemos al dador de los dones? Si tengo al dador de los dones, significará que tengo todos los dones. Si tengo al dador de las bendiciones, significa que tengo todas las bendiciones. Y así entendemos cuando hablamos en la Escritura que dice que en Cristo está toda bendición. ¿Qué significa? Yo quiero gozar entonces de esa fuente, de ese origen que es la plenitud del Espíritu Santo, porque ahí están todos los dones, ahí están todas las bendiciones, ahí está todo el plan de Dios para nosotros. Entonces, gocemos entonces de lo que Dios nos ha dado ya de antemano. No es simplemente de vivir sobre limosnas o vivir sobre bendiciones puntuales, sino que podamos gozar de tener toda bendición en Cristo a través de la plenitud, de la llenura del Espíritu Santo. Por eso David le dio un gran consejo a su hijo Salomón. Tú ante todo sé un hombre, conoce al Señor. Ten conocimiento del Dios vivo, porque eso es lo más importante. Le dio una mejor bendición que podía darle. Le puede haber dicho, oye, mira, puedes hacer cosas, pero mira, lo mejor, conoce al Señor. Salomón dijo, acuérdate, a los jóvenes, les habló a los remanentes, a los jóvenes, y les dice, entre otras cosas, acuérdate de tu Creador, ahora que eres joven, antes de que vengan los días malos, ahora conoce a tu Creador, porque ese va a ser el origen, la fuente de bendiciones para tu vida. Cuando vengan los problemas, tú necesitas tener esa fuente de vida, esa fuente de agua fresca, porque vendrán días, dice la palabra, en que vendrá sequía. Incluso dice la palabra que hay veces que vendrán tiempos donde incluso la palabra de Dios escaseará.
Por eso necesito tener el origen de la bendición en mi vida, para que cuando lleguen esos días malos, yo pueda tener esa fuente dentro de mí. Señor, no es dame una bendición, dame que yo sea origen de bendición. David confesó que el Señor, que Dios mismo era su fuerza y su poder. Mensaje del domingo pasado, Salmo 23, ¿qué es lo primero que dijo? Jehová, tú eres mi pastor, por lo tanto nada, absolutamente nada me falta. ¿Por qué? El origen de toda provisión está en ti. El origen de toda bendición está en ti. Si tú eres mi pastor, nada entonces me va a faltar porque todo es tuyo, todo te pertenece. Quiero tener ese origen y esta realidad. Por eso si los remanentes meditan en la oración, aunque sea por breves momentos, aunque sea por breves instantes, vais a disfrutar de grandes respuestas de parte de Dios. ¿Por qué? Tenéis el origen de bendición. Tenéis la fuente en vosotros. Por eso a través de la oración debéis de disfrutar de vuestra identidad y de la autoridad que Dios te ha dado. Siempre. Goza, disfruta. Por eso decíamos, tienes que conocer quién eres. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un remanente, tú eres un evangelista que Dios te ha llamado para cambiar una época, hoy, este tiempo. Dios te ha llamado y te ha escogido como alguien importante, relevante. No eres un cualquiera, eres un llamado y escogido por Dios. Reconoce tu identidad. Tú ya no dependes de que tu sustento venga de la tierra, tu sustento viene del reino de los cielos, por cuanto tú eres un ciudadano del reino celestial. Tu sustento viene de ahí. Ahí está tu origen, ahí está tu bendición. No está en las cosas que en este mundo te puedan proveer, porque todo te va a fallar. Todos te van a fallar. Todos nos vamos a fallar unos a otros. Todos nos defraudamos, por eso David recibió una palabra importante, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque va a salir defraudado. Solo puedes confiar en uno que sabes que nunca jamás te va a defraudar. Ese es Cristo, ese es Dios mismo. Por eso tenemos que tener clara nuestra identidad. Yo sé en quién he creído, decía Pablo. Yo no he creído en una religión, yo no he creído en una determinada denominación. Yo no he creído en una doctrina. Yo he creído a un hombre, que Jesús es el Cristo. Él sabía a quién había creído, en quién había creído. Por eso él no tuvo necesidad de cambiar de religión. Ahora me salgo del judaísmo y ahora me hago cristiano. No era esa la cuestión. No era cambiar de religión, era entender quién era quien le había salvado. Quién había resuelto su problema espiritual. Quién era aquel que había muerto y resucitado para que él pudiera tener vida. Él entendió su identidad a través del Cristo resucitado. Entendió la autoridad que había recibido de parte de ese mismo Cristo. Por eso él le dijo, ¿quién eres? Y cuando le contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ah, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué? Porque si tú estás conmigo y tú dices lo que tengo que hacer, eso mismo se va a llevar a cabo. Si tú me dices que vaya a Roma, yo iré a Roma, no importa lo que diga el mundo. Porque como tú lo has dicho, yo iré. Yo tengo que gozar y disfrutar de esa autoridad que Dios me ha dado. Por cuanto somos hijos de Dios, encuentra la fuente y el origen en todo lo que hagas y en donde estés. ¿Qué es importante? Encuéntralo. En medio de tu trabajo, tú tienes que encontrar el origen de la bendición ahí mismo. En tus estudios, tú tienes que encontrar esa realidad. En tus negocios. Se trata de la reforma. Se trata de reformar nuestra vida, nuestro contexto, a través de tener esta fuente y este origen. Génesis 12 decía, Abraham entendió y recibió esta palabra. Él sería fuente y origen de todas las bendiciones. ¿Qué significa eso? Significa que incluso aunque no ores, o aunque ores muy poquito, es más, aunque ores y a veces nos equivoquemos en orar, no tengamos los títulos de oración a veces correctos 100%, pero si tú entiendes, si tú tienes el origen de bendición, no te preocupes porque Dios te hará descubrir los verdaderos títulos de oración. A veces empezamos, y yo recuerdo, pero ¿cómo voy a saber los títulos de oración correctos? Al principio no sabía. Me dijeron, no importa, lo importante es tener el pacto. Lo importante es tener este origen de bendición. Dios te irá cambiando el título de oración. ¿Por qué? Porque tú vas a ser origen de bendición. Dios te va a hacer ir cambiando el título de oración.
Hay veces que yo recuerdo que al principio me decían algunos hermanos, yo es que no me atrevo a orar. ¿Por qué? No sé qué pedir, no entiendo bien lo del título de oración. No entiendo muy bien el qué. Dije, no te preocupes, coge la palabra, Dios te irá mostrando. Dios te irá dando el título de oración correcto. Pero lo que es cierto es que si tú oras por ello, cosas empezarán a ocurrir en tu vida. Acontecimientos vendrán si tú estás orando por este acontecimiento importante. Porque todo lo que tienes que hacer es encontrar el origen o fuente de estos acontecimientos. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la fuente? Isaac también lo entendió en el capítulo 26 de Génesis. ¿Sabéis lo que empezó a hacer Isaac? Isaac encontró el origen y la fuente. Importante, que su padre Abraham había levantado y construido. Levantó pozos. Y la gente que había alrededor, cuando vio que Isaac había abierto los pozos de Abraham y había encontrado esa fuente, ¿qué hacían? Iban por la noche y se lo tapaban. Qué mala idea, ¿verdad? Que ser malos para eso. Pero era la envidia lo que le hacía. Ahora, ¿qué hizo Isaac? Abre otro. No es importante. Tú me lo cierras, no importa. Abro otro. Y llegaban por la noche y se lo tapaban. Y llegaba Isaac al día siguiente diciendo otra vez, no importa, abro otro. Y llegaban por la noche y se lo tapaban. Llegaba el día siguiente y Isaac hacía, abro otro. Llegó un momento donde se cansaron de cerrárselos. Dijeron, anda ya. ¿Qué significa eso? Persevera. Y hasta el diablo se aburrirá de vosotros. Simplemente busca el origen, la fuente de la vida. Si tú perseveras, insistes, buscas ese origen, aunque se levante oposición, aunque te lo quieran cerrar, aunque traten de amargártelo, no importa. Levanta otro. Levanta otro. Hasta el diablo se cansará de vosotros. Son unos pesados estos creyentes. La gente se cansará, no importa. La oración es cuando tú mismo recibes la gracia y disfrutas del Evangelio. Esa es la oración. Recibes la gracia, disfrutas del Evangelio. Esto es el sabor que nos da nuestra vida cristiana. Es lo que tenemos que tener. Ahora, disfrutando de esto, tenemos que hacer 3 reformas importantes en nuestra vida. Tenemos que hacer 3 reformas. Tenemos que hacer la autorreforma, es decir, tengo que cambiar, en primer lugar, yo mismo. Para entender esto, tengo que cambiar yo, en primer lugar, yo mismo. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer 2 cosas. Tengo que deshacerme de todas las heridas desde hoy en adelante. Lo decimos muchas veces, pero yo tengo que deshacerme de todas las heridas. No puedo funcionar en mi vida cristiana espiritual teniendo heridas. ¿Por qué? Voy a contaminar todo. Y recuerda, eres origen de bendición. Y lo que tienes, das. Y si tenemos heridas, vamos a mezclar nuestras heridas con el agua limpia. Es decir, vamos a mezclar nuestras heridas, nuestros complejos, con el evangelio que Cristo mismo nos está dando. Y vamos a dar un evangelio que no es 100% puro. Vamos a dar un evangelio que no es 100% evangelio, porque va a estar mezclado con mi herida desde hoy. ¿Qué es lo que va a hacer? Y lo digo para que podamos entender. ¿Qué es lo que hacen las heridas en nosotros? Las heridas en nosotros crean pensamientos distorsionados. No vemos correctamente. Eso es como cuando tomamos una cámara de fotos, aunque ahora ya todas son automáticas y todo esto, pero las fotos de estas profesionales que tienen el objetivo, cuando tenemos heridas, es como cuando el objetivo de la cámara de fotos está desajustado. Vemos pero borrosamente, no vemos con claridad. Entonces no podemos interpretar correctamente lo que está pasando. Ahora, ¿qué es lo que solemos hacer? Normalmente lo que solemos hacer es ocultar la herida. Tratamos de ocultarla, tratamos de taparla, que no se vea. ¿Verdad? Por eso es que venimos tan guapos los domingos. Para que no se vea. Entonces, ¿qué ocurre? Que los que tienen quizás más dinero, tienen más éxito, posiblemente personas que tengan más cosas, pueden taparlo quizás mejor. O quizás por un poquito más de tiempo. Eso es lo que suele pasar. Normalmente las tapamos, pero más tarde o más temprano van a aparecer en nuestra vida.
normalmente suele aparecer en el momento menos oportuno. Cuanto menos falta te hace, o cuando menos te lo esperas, va a salir tu problema, va a salir tu herida. Por eso muchas veces los incrédulos que dicen que se conocen mejor a las personas cuando se viaja, cuando se juega y cuando se bebe. Porque son 3 momentos donde las personas, digamos, se desarman. Sobre todo cuando una persona bebe un poquito de más, dice que los borrachos siempre dicen la verdad, ¿verdad? Igual que los niños. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento sale. O cuando te aprietan. Cuando las circunstancias y los problemas te aprietan. ¿Por qué? Porque es fácil. Físicamente, si a una persona la aprietas en la boca del estómago, ¿qué es lo que ocurre? Vas a vomitar, ¿verdad? Espiritualmente es lo mismo. Dios necesita apretarnos. ¿Para qué? Para que salga nuestra herida, para que salga nuestro problema, para que salga todo aquello que tiene que estar saliendo. Por eso todos necesitamos estar echando fuera toda herida en nuestra vida. Por eso los remanentes es importante que no se queden atados a las heridas que, siendo remanentes, en la casa, en el hogar, los padres, en los estudios, los profesores, pueden crearnos o pueden crearos. Desecharlas todas. ¿Por qué? Porque al final crecemos con una mentalidad de víctimas y creemos que somos víctimas, y esto es muy común en nuestra sociedad. Todos somos víctimas de la sociedad. El que es alcohólico no es que la sociedad me hizo así, el que es drogadicto no porque los amigos en la sociedad me hizo así, porque el otro es que... Un concepto o una mentalidad de víctimas que lleva a tener un complejo de inferioridad. Nos creemos que somos inferiores. Nos creemos, por eso hay veces que nos cuesta mucho trabajo entender que Dios nos puede amar. Nos cuesta mucho trabajo entender cómo Dios nos puede llamar a nosotros. ¿Y eso qué significa? Es nuestro problema, de nuestro complejo de inferioridad, provocado por una mentalidad de víctima. Porque siempre me han dañado, significa es que no valgo nada y por eso la gente me daña. Porque no tengo valor. Algo que es valioso no se daña, se guarda y se protege. Entonces, cuando alguien es dañado, significa no tengo valor para esa persona. Complejo de inferioridad que sobre todo te va a llevar a un problema de incredulidad. ¿Cómo Dios me va a amar a mí? No es posible. ¿Cómo Dios me va a escoger a mí? Dios habrá equivocado. No puedo ser yo. Dios utiliza a las personas, sí, pero utiliza a otros, nunca a mí. Tenemos este problema. Por eso debemos cambiar nuestra manera de pensar. Cambia tu forma de pensar para cambiar tu forma de vivir. Yo le decía esta semana a un hermano una cosa que escuché, no recuerdo muy bien dónde, pero me gustó. Es la definición de locura. ¿Verdad? La definición de locura. Y decía, una de las definiciones de locura más corrientes en este siglo es estar haciendo la misma cosa varias veces y no funcionando y seguir haciéndolo, pensando que algún día cambiará, que algún día funcionará. Dice, eso es algo de locos. ¿Por qué? Si tú lo haces 1, 2, 3, 4 veces y no te ha funcionado, aunque sigas haciéndolo, va a seguir sin funcionarte. ¿Por qué piensas que va a funcionar? Eso es algo de locos. No tiene lógica. No es sentido común. Si quieres empezar a ver cosas diferentes, empieza a pensar de manera diferente. Porque si yo sigo pensando lo mismo, voy a seguir actuando de la misma manera. Pensar que la misma manera que va a cambiar es de locos. Por eso cambia tu manera de vivir. Si no te funcionó hasta hoy, no pienses que mañana te va a funcionar porque sí. Si hasta hoy no te ha funcionado, mañana te seguirá sin funcionar. No, pero yo confío que la semana que viene, el mes que viene, esto va a cambiar. No seas loco. No te va a cambiar si no hay cambios. ¿Por qué? Es así, es una ley. Si no te funciona hoy, mañana tampoco, y al otro tampoco. ¿Por qué va a cambiar el 5.º día o el 6.º o el 10.º? Si siempre haces lo mismo y nunca te ha funcionado. Era una definición de locura que me llamó la atención. Dije, es interesante. Porque a los creyentes les pasa lo mismo. Queremos cambiar, pero sin cambiar. Es de locos. Queremos las bendiciones de Dios, pero estando en un estado donde no puede ser bendecido. No, pero yo quiero que Dios me bendiga. Ahí no. ¿Por qué? La fuente de bendición no está ahí. Tienes que estar en la fuente y en el origen de las bendiciones.
No, pero yo si estoy aquí algún día Dios me bendecirá. Vale, ese es término de locura. Si Dios nunca te ha bendecido aquí, ¿por qué te va a bendecir mañana? Ve al lugar donde están las bendiciones de Dios. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Pero si no cambia tu manera de pensar, nunca vas a cambiar tu manera de vivir. Pero yo mañana voy a ver si empiezo a... No es lo que tú digas, es lo que tú piensas, porque lo que tú piensas es lo que tú eres. Por eso tienes que cambiar, tienes que reformar, tiene que haber una reforma en tu vida, volver al origen de la bendición, volver a ese origen donde Dios tiene todas las bendiciones para ti. Ve a la fuente de la vida, porque ahí es donde va a cambiar todo. Si no, es imposible. No va a funcionar nunca. Cambia tu forma de pensar. Y luego cambia tu método. Cambia tu método por el método de Dios. Si hasta ahora tu método no te ha funcionado, hermano, no te va a seguir funcionando mañana. Si hasta hoy no te ha funcionado, tampoco te va a funcionar mañana. Cambia tu método al método de Dios. Tú solo necesitas saber una cosa. Lo más importante es que tú tienes que ver lo que Dios quiere para ti, lo que dice que tú necesitas como algo imprescindible. Es lo que llamamos lo inevitable, lo imprescindible, que es saber lo que Dios ve como que es imprescindible para ti. Te sostienes en el Evangelio, ¿por qué? Porque Dios dice que necesitas Evangelio. Simplemente porque es imprescindible para tu vida. Debes encontrar eso, lo que Dios dice que necesitas a través de la oración. Ora, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que Dios ve que necesitas? Di, ora para que Dios te lo muestre. Debes hacer aquello que considera como necesario en tu vida. Lo que Dios considera necesario para tus negocios. Lo que Dios considera necesario para tus estudios. Ve y mira lo que es imprescindible. Señor, ¿qué es necesario para mi negocio? ¿Qué es necesario? Porque eso que es necesario es lo que Dios va a hacer para ti. ¿Qué es necesario? Así como ir a Canaán era absoluto, hay cosas que tienes que tomar en tu vida para tu futuro como algo absoluto. Hoy veíamos en los obreros, en el culto de arriba, de las 10:30, yo les decía, no es cuestión, hay un error en las iglesias que se ha extendido mucho hasta el día de hoy y siguen teniéndolo. No es cuestión de hacer evangelismo, no es cuestión de evangelizar, es cuestión de vivir la vida de evangelista. Ese es el gran error que hoy en día se está teniendo en las iglesias en España. Vamos a hacer cosas de evangelistas, pero no es hacer cosas de evangelistas. Yo necesito lo absoluto de Dios. ¿Qué es lo absoluto? Que yo tenga la vida de evangelista para que el fruto que lleve sea fruto de evangelismo. Y sea algo que nazca de una forma natural que Dios va a dar como un fruto apacible. Casi dice la palabra. ¿Por qué es tan difícil evangelizar? Porque no estamos haciendo la vida de evangelista. Es así de sencillo. Porque hemos entendido evangelismo como un método. Evangelizar como una obligación. Entonces, bajo esa premisa, resulta no va a funcionar. No está el origen ahí. ¿Dónde está el origen? Es tener la vida, estar en la cima espiritual, tener la vida de evangelista. Cuando yo tengo la vida de evangelista y estoy en la cima espiritual con aquel que vive en la cima espiritual, entonces el fruto es el evangelismo. Nace de una forma natural. Por eso yo muchas veces digo, hay que distinguir dos cosas. Y yo recuerdo al principio que yo decía, tenemos que entender y diferenciar, distinguir entre éxito y resultados y fruto. Éxito y resultado y fruto son cosas diferentes. Éxito y resultado, ¿qué es? Éxito y resultado es lo que el hombre hace con su esfuerzo, con su método, con su mecanismo. Éxito y resultado es lo que el hombre puede analizar fruto de su trabajo, de su esfuerzo. Es decir, si hacemos tal cosa, vamos a ver qué resultado tenemos. Ahora, fruto es otra cosa diferente. Fruto es lo que Dios da como forma natural de lo que sale de donde hay vida. No tiene nada que ver con el método ni con el sistema. Tiene que ver
con el origen de la vida, si yo estoy o no estoy en el origen de la bendición. Si yo tengo la vida de evangelista, el fruto, ¿qué va a ser? Evangelismo. Ese va a ser el fruto, lo que Dios provee, lo que Dios da, lo que Dios hace, no lo que yo determino. Yo puedo hacer una campaña de evangelismo y yo puedo calibrar, yo puedo cuantificar el éxito y el resultado, éxito o fracaso y el resultado. Hemos invertido tanto tiempo, tantas horas, hemos invertido tanto dinero, hemos invertido resultado. Tantas personas han sido captadas, tantas personas han escuchado, tantas personas han aceptado. ¿Eso qué es? Resultados. Pero el fruto solamente lo da Dios. Es diferente. Por eso es necesario, es absolutamente imprescindible, esto es absoluto, que nosotros tengamos que vivir en la cima espiritual y tener la vida de evangelista. Si no, de otra manera no va a funcionar, vamos a hacer otras cosas. O nos convertiremos en una denominación más, en una iglesia más, en una religión más. Porque es lo que marca la diferencia del movimiento de Aposento Alto con cualquier otra iglesia. ¿Por qué? La idea de Aposento Alto es ir siempre al origen, a la fuente de la bendición. No estar trabajando en otras áreas, sino ir a la fuente y al origen. Cuando yo alcanzo esto, alcanzo lo que es legítimo que ocurra. Y legítimamente, ¿qué van a ocurrir? Que los milagros ocurran en tu vida. ¿Qué circunstancias van a ocurrir en tu vida? Ahí vemos el pueblo de Dios y todos los milagros que ellos vivieron y disfrutaron en el desierto. Por eso, remanentes, ahora que todavía sois jóvenes, que estáis ahí, tenéis que haceros la siguiente pregunta. ¿Realmente entiendo esto? Por lo menos tenéis que hacerlo un par de veces. Yo diría, una vez al año tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Realmente estoy entendiendo esto? ¿Por qué? Porque muchas personas cuestionan este movimiento, muchas personas cuestionan este mensaje. Eso es muy sencillo, eso es muy básico. Génesis 3, esto ya lo sé. Cuando vas a predicar el Evangelio dice Génesis 1, dice, bueno, la escuela dominical para los niños. ¿Qué significa? No han entendido esa realidad, no han entendido la fuente y el origen. Ahora, ¿pero qué es lo que digo? ¿Qué es lo que el mundo necesita hoy en día? ¿El mundo necesita una religión más? ¿Es eso lo que el mundo necesita? ¿O una denominación más? ¿No hay suficientes denominaciones? ¿No hay suficientes religiones? ¿Qué es lo que realmente el mundo hoy en día, según estamos en las circunstancias actuales, qué es lo que el mundo necesita? ¿Necesita que nosotros creamos una religión más? Mira, ahora vamos a importar una religión nueva, que esto sí que va a ser la caña España. Con esto sí va a ser. ¿Necesitamos realmente eso? ¿Necesitamos realmente que venga el Salvador, convertido en el profeta de turno, en el predicador de turno, que nos diga, con este sí que va a arder España por causa, y nos dé un sermón muy bonito? Porque tú escuchas a veces a predicadores que dicen, tiene un sermón, un mensaje, la verdad que es bonito. En algunos casos, como dije una vez, incluso son muy graciosos. La verdad es que te cuentan chistes, anécdotas, y te pasas todo el mensaje con una sonrisa de labios que dices, mira, me he reído más que en una película de esas de comedia, ¿no? Y dices, qué bien me lo he pasado. Es un mensaje bonito, un mensaje agradable. Pero hoy en día, ¿realmente eso es lo que el mundo necesita? ¿Eso es lo que nuestra sociedad hoy en día está necesitando? ¿Sermones bonitos? ¿Que nos digan y que nos halaguen el oído? ¿Que nos esté todo el mundo todo el rato diciendo, como algunas veces escucho, no te preocupes, hermano, todo te va a ir bien, Dios te va a prosperar los negocios, Dios te va a dar todo, no va a pasar nada, esto va a ser el paraíso aquí en la tierra? Te lo predican de esta manera. ¿Qué ocurre cuando la persona tiene problemas? ¿Qué ocurre cuando tiene a alguien, un ser querido que ha fallecido? ¿Qué tiene cuando te han despedido de tu trabajo? ¿Qué ocurre cuando pierdes tu casa por causa de la hipoteca que no puedes pagar? Y llegas al pastor y le dices, pastor, usted me dijo. Es que eso es que no tiene fe. Ese es tu problema, no lo has creído, no tienes fe, no has orado suficiente. Lo has hecho mal, no has seguido mis indicaciones, qué sé yo. Y la persona encima se va a echar polvo a su casa. Encima, espiritualmente hecho polvo. Un fracasado. Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios me castiga.
Porque esa es otra. Ah, que no te ha funcionado. ¿Qué habrás hecho? ¿Qué pecado inconfesable tendrás para que Dios te haya castigado de esta manera? Porque Dios dice que te quiere bendecir. Si no te ha bendecido es por algo. Algo habrás hecho, ¿no? Y se predica ese tipo de cosas. ¿Necesitamos ese tipo de mensajes nosotros? ¿Necesito ese tipo de mensajes dónde? ¿Se te ponga la pierna encima de la cabeza para que no puedas levantarte? ¿Donde se nos dice que la iglesia es el único ejército que mata a sus heridos? Que donde encima que has caído, encima dice, toma, pum, para que encima no te levantes. ¿Necesitamos ese tipo de evangelio? No necesitamos ese tipo de religión. No es la religión lo que necesitamos. Lo que necesitamos es tener profundidad en el evangelio, enraizar en el evangelio. Lo que necesito es solo y exclusivamente evangelio en mi vida. Solamente decir que solo Cristo en mi vida es lo único que yo necesito. Yo no quiero un sermón bonito. No es necesario un sermón bonito. Necesito evangelio en mi vida. No es otra cosa. Yo lo que necesito es echar raíces en los corazones de las personas para que entiendan que solo en evangelio y en Cristo es la única respuesta. Que la persona, cada creyente, pueda enraizar profundamente en el mensaje, enraizar profundamente en la fuente. Es lo único. Lo demás todo es paradoja de la vida. Todo es pasajero. Lo único que perdura y permanece si tú pones tus raíces ahí en esa fuente. Por eso Jeremías lo entendió y que dijo, plantar vuestros árboles cerca de la fuente de la vida, para que las raíces profundicen y beban de esa agua de la vida. Y en que haya momentos donde no llueva, donde haya sequía, esos árboles siempre darán flor, siempre habrá hojas verdes en esos árboles, porque sus raíces están dentro de esa fuente. No importa que todo lo demás esté desolado, no importa que todo lo demás sea un yermo, seco, árido. Si tus raíces están puestas en la fuente, están puestas en el agua de la vida, siempre estará verde el árbol, siempre habrá fruto en tu vida. No importa lo que haya a tu alrededor. Hoy en día podemos mirar y ¿qué vemos a nuestro alrededor? Ya no ni lo voy a mencionar, ¿verdad? ¿Para qué? No merece la pena. Si miramos alrededor, tierra yerma, árida. Pero si echamos las raíces en el agua, no importa. Ahí es donde nosotros vamos a tener esa fuente de agua vida, de vida. Por eso necesitamos simplemente, los remanentes solamente necesitan recibir el evangelio para evangelizar el mundo. Solo necesitáis este evangelio y vosotros podréis cambiar el mundo. La sociedad podrá ser cambiada entendiendo esta palabra. Para eso tenemos que tener también la reforma de la economía. Tenemos que hacer reformas económicas. ¿Por qué? Sabéis, no me gusta hablar mucho de diezmos. Sabéis que no hablo mucho de diezmos. ¿Por qué? Creo que a veces no es necesario. Si yo entiendo el evangelio, Dios me va a dar la revelación también de la ofrenda y de los diezmos. Ahora, pero sí que tengo que hacer una cosa para reflexionar en este sentido. ¿Por qué a veces es necesario hablar de los diezmos y de las ofrendas? Una razón sencilla, es porque la iglesia hoy en día en general, la iglesia está perdiendo ante todas las demás religiones y delante de todas las demás sectas. Hoy en día estamos viendo que las religiones y las sectas están creciendo y la iglesia de Jesucristo está menguando. Y económicamente igual. Vemos, tú puedes andar y ver grandes templos de los testigos de Jehová, grandes templos de los mormones, grandes templos de los estos, grandes templos de los otros. No es cuestión de grandes templos, simplemente digo, ellos están conquistando la economía. Ellos saben sacar economía para un plan y para un propósito que no es el correcto. ¿Y nosotros qué hacemos? Por eso yo tengo que entender esta realidad. ¿Qué está pasando? Tengo que comprender esto. Que a través de nuestro diezmo debemos recibir grandes respuestas para reavivar la iglesia. Por eso tiene que ser incluso un título de oración serio. Yo al anciano que lleva la economía siempre le digo, lo único que tiene que hacer es orar por la economía. Simplemente orar por la economía. ¿Para qué? Para que Dios reavive a la iglesia.
Orar, los que tienen que recoger la ofrenda, los diáconos que tienen que recoger la ofrenda, hermano, no es solamente coger el cestillo y pasarlo. Antes hacíamos así, antes cualquiera, incluso a veces lo hacíamos para quedar bien y ser gracioso, decíamos incluso que a los niños recogieran la ofrenda. ¿Os acordáis? Algunos recordáis que a veces incluso los niños recogían la ofrenda. Iban con los niños con la cestilla ahí, más contentos que unas castañuelas, y los papás se les caía la baba. Mira, mi niño. ¿Está bonito? Sí. Ahora, ¿es eso lo que necesitamos? No es que sea bonito o no. No es que a papá se le caiga la baba o no. Es que yo tengo que entender la importancia de la ofrenda. Es que yo tengo que estar orando por la ofrenda. Es que no es solamente pasar el cesto para decir, bueno, a ver, va. Y a veces se pasa como el que, no sé, no quiero hacer comparaciones. Pero la persona que pasa la ofrenda, que va a recoger la ofrenda, tiene que ser que esa semana tiene que estar orando por la ofrenda. Tenemos que estar orando para que a través de la ofrenda podamos estar reavivando la iglesia, levantando el pueblo de Dios. Tiene que levantar la iglesia. ¿Para qué? Para poder levantar el templo. ¿Para qué? Para recibir las grandes respuestas, para que podamos salvar el campo y la región donde Dios nos ha puesto. ¿Para qué levantamos la ofrenda? ¿Para qué hablamos y a veces decimos queremos un templo nuevo? No es decir tengo un templo nuevo grande, no es eso. Tenemos que levantar el templo que sea representativo en Madrid, para que todo el mundo cuando pase lo vea. No hablo de lujos, no estoy hablando de poner piedras preciosas, estoy hablando de que tiene que ser algo tan atractivo que la gente quiera ir, que la gente quiera entrar, que la gente del mundo que hoy en día no quieren casarse en las iglesias, que solamente quieren casarse en el juzgado y que puedan encontrar un lugar donde la persona pueda ir, diga, yo quiero casarme ahí. ¿Por qué? Es tan agradable, es tan bonito, es tan curioso, es tan... Tiene que ser identificativo que la persona pueda ir. ¿Para qué? Para que el sermón que vaya a dar el pastor sea la palabra que esa persona necesita. ¿Por qué? Tenemos que cambiar la cultura de este país. Piensa una cosa, Dios no quiere tu dinero, Dios quiere nuestras oraciones. No es cuestión de mi dinero, es cuestión de mi corazón. Es cuestión de dónde yo estoy poniendo mi corazón. Pastor, es que el concepto de ofrenda no es del Nuevo Testamento, es de la ley. Y a veces yo me digo, bien, está bien, interprétalo así como quieras. Entonces no utilices la ofrenda. No la utilices, no, mejor dicho, no coges el concepto de diezmo. ¿Sabéis? Yo siempre digo, el diezmo para mí es el legalismo más absoluto. Yo siempre lo he enseñado así. El diezmo no es lo máximo. El diezmo es el mínimo que Dios puso. Dios que dijo, por lo menos, ¿cuánto menos? Por lo menos el diezmo. Por lo menos el 10%. ¿Por qué? Porque conocía nuestro corazón. Y por eso tuvo que decir, cuanto menos el diezmo. Por lo menos el diezmo. Os conozco, dice el Señor. ¿Verdad? Conoce nuestra naturaleza. Si no quieres entender el diezmo desde el Antiguo Testamento, cógelo desde el Nuevo Testamento. Y del Nuevo Testamento, ¿qué es lo que Dios dice? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué significa? Ya no eres tú el Señor de tu vida, todo ya no te pertenece a ti, todo 100% le pertenece a Dios. No le des el diezmo a Dios, dale el 100%, porque el 100% es lo que a Dios le pertenece. ¿O no es todo suyo? Entonces, tu vida le pertenece a Él, tú eres siervo del Señor, no es al revés, por lo tanto todo le pertenece a Él, dale todo. Si no quieres el diezmo, pues dale todo, cógete el Nuevo Testamento, dale todo. No es cuestión de dar poco o de dar mucho. Es cuestión de dónde está tu corazón. Si estamos orando es porque también estamos orando por el centro de remanentes. ¿Por qué? Porque vamos a construir el centro de remanentes por todo el mundo. Se van a construir por todo el mundo. Y yo no quiero que España sea un lugar donde se deje de construir el centro de remanentes. Yo quiero que en España se pueda construir ese centro de remanentes para ayudar y edificar a los remanentes para que vivan en la fuente y en el origen de la bendición. Para eso.
No es para hoy. Es para dentro de 40, 50, 80, 100 años. No es para mí hoy. Es para mis hijos, para mis nietos y para los hijos de los hijos de los hijos. Esa es la cuestión. Necesitamos esa dirección. Y ahora yo os pregunto después de ello, ¿por qué se retrasan tanto las respuestas de Dios? Hermano, es algo por lo que tenemos que orar. ¿Por qué se retrasan? Porque tampoco estamos entendiendo. Porque no vemos tampoco este concepto de la reforma, lo tenemos claro. Pastor, es que no tengo dinero. No importa. No estamos hablando de dinero. No estamos hablando de dinero. Diezmo y ofrenda no es hablar de dinero. 1 euro, no importa, 1 euro, ya está. No es cantidad, o no recordar lo que dijo Jesús a esa mujer, esa viuda. 2 rubias, quiero recordar, ¿no? Lo mínimo 2. Dijo, mira, ella ha echado más que todos los fariseos antes que ella. 2 rubias, 2 monedas, 2 nada. Pero ¿qué es lo que estaba viendo? Estaba viendo que lo que esa mujer estaba haciendo era derramar su corazón, era derramar su oración, era derramar su vida por ello. No tengo nada, pero lo que tengo te doy. Es lo que estaba diciendo. 2 rubias, no tengo nada, pero con ellas va mi corazón, con ella va mi oración, con ella voy todo lo que soy. Está ahí. No hablamos de dinero. La equivocación es hablar de ofrenda y diezmo, interpretarlo siempre como dinero. Ese es el error que siempre se comete. No es orar más, o sea, ofrendar más dinero. Da igual, tú puedes ofrendar 1 millón de euros, pero si no tienes la base, el origen, la fuente, se va a perder ese dinero. Se van a cometer atrocidades con él, no va a pasar nada. No es cuestión de cantidad. Es cuestión de dónde está tu corazón. Por eso cambiar pensamiento es cambiar la actitud. Por eso tenemos hoy que concluir. Debes conseguir la fuerza dada por Dios. Orar por la llenura del Espíritu Santo. Si tienes la llenura del Espíritu Santo, la reforma se hará en tu vida. Simplemente ora por ello. Hoy Dios nos ha hablado de 3 reformas. La reforma de mí mismo, de uno mismo. La reforma del método y la reforma económica. Dios va a hacer esta reforma en nuestra vida en la medida que nosotros oremos por esa llenura del Espíritu Santo y nosotros tendremos la fuerza y el poder para hacer ese cambio, esa reforma. Entonces las bendiciones se producirán como evidencias en nuestras vidas de una forma natural, continua y continuada. Sin ningún tipo de problema. Comenzaremos a ver la fuente y el origen en nuestras oraciones. Vamos a verlas y vamos a disfrutarlas. Como disfrutó David, Isaías, como la iglesia primitiva mismo tenía, que hablaban de los remanentes continuo y constantemente, donde su base solamente era la palabra, donde lo único que hablaban era de alumbrar la luz de Cristo. Esos pilares, estas fuentes, son las piezas del movimiento de aposento alto. Es lo que ellos tenían como prioritario en su vida. Ese era su origen, esa era su fuente. No había otra cosa. Solo Cristo, solo Evangelio. Levantar a los remanentes, resplandecer la luz, solo a través de la palabra del Evangelio. La fuente y los pilares están ahí. ¿Qué es el movimiento de aposento alto sino de encontrar la fuente o el origen del evangelismo? La fuente y el origen de los discípulos, la fuente y el origen de los remanentes. Ese es el movimiento. Levantar a los verdaderos discípulos, levantar a los verdaderos remanentes a través de la evangelización. Descubre esta fuente en tu vida. Descubre este origen para disfrutar de las fuentes principales de las bendiciones de Dios. Si descubres la fuente, nunca jamás tendrás sed. Siempre estarás saciado. Nunca habrá esa necesidad en ti. Porque aunque haya terreno yermo y árido, tú siempre estarás pudiendo beber del agua de vida que es Cristo mismo. Podrás recibir todas las bendiciones históricas, representativas. Esas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, podremos gozarlas, disfrutarlas, tenerlas. Podremos ser ese origen de bendición que Dios le dijo a Abraham y que nosotros hoy continuamos, que allá donde estemos, seamos nosotros origen de bendición, porque la fuente está en nosotros. Amén. Que vayamos donde vayamos, hoy cuando vayamos a nuestra casa con nuestros familiares, sé fuente y origen de bendición. Que donde vayas luego esta tarde, si vas a visitar a alguien, seas fuente y origen de bendición.
Que mañana cuando vayas a tu trabajo establezcas esa fuente de origen de bendición en tu trabajo, en tus estudios. Los que no habéis terminado de estudiar, pero os reunís para estudiar, que seáis origen de bendición allá donde estéis. Los que vais a estar de vacaciones, allá donde vayáis en esas vacaciones que estéis, que podáis ser también origen de bendición, porque Dios está con vosotros. Amén. Que Dios nos dé esta bendición, que Dios nos dé la gracia para gozar y disfrutar de este origen.